Mi nombre es Nelly Gómez, soy estudiante del sexto trimestre de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección T1. El presente video expositorio trata algunos temas importantes en relación al derecho al trabajo. Tenemos en primer tema el derecho a la maternidad y el derecho a la paternidad, los cuales se encuentran contemplados a nivel constitucional. En su artículo 76, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos expresa que el derecho a la paternidad y a la maternidad son protegidos integralmente sin importar el estado civil del padre o de la madre. Concatenado a ello tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que en materia laboral es la que rige la materia. Tenemos así que protege tales derechos desde el artículo 331 al 339. Y vemos como protege la maternidad desde el inicio del embarazo. Inclusive muestra algunas actividades, prohibiciones a actividades que la mujer en gestación no puede realizar debido a que podría afectar el bienestar y el desarrollo del embarazo. El derecho a la maternidad cuenta también con protección de una movilidad laboral, la cual se da desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. Esto también en los casos de colocación familiar de niños y niñas menores de 3 años. En cuanto a los derechos de pre y postnatal, esto es un descanso que se le da a la madre de 6 semanas antes del parto y hasta 2 años después del parto. Esto también en los casos de colocación familiar. Tenemos así que este descanso podría variar, este tiempo podría variar si no existe alguna complicación médica que no le permita a la trabajadora regresar a su trabajo. Entre otros temas tenemos también que el derecho a la paternidad es protegido, al igual que el derecho a la maternidad, también goza de esa inamovilidad laboral y que se da durante el embarazo de la pareja hasta 2 años después del parto, el nacimiento de su hijo o de la colocación familiar. A se le otorga un permiso o una licencia de 14 días continuos que inician a partir del nacimiento de su hijo o de la colocación familiar. Otro tema importante tenemos los efectos del contrato individual de trabajo. Recordemos que el contrato de trabajo tiene fuerza de ley entre las partes, se encuentra estipulado en el artículo 159 del Código Civil venezolano. Siendo así, el contrato individual de trabajo surte efecto entre las partes, es decir, el trabajador y el patrono, donde el trabajador queda obligado para la prestación de un servicio y el patrono a su vez a pagar la remuneración correspondiente por ello. De tal forma que el incumplimiento de una de las obligaciones tendrá como efecto que la otra parte pueda demandar tal cumplimiento. En referente a ello tenemos el artículo 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y nos expresa que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a lo que se derive de la ley, de las buenas costumbres, de los convenios colectivos, de la equidad, del uso local y del trabajo como hecho social. Otro tema importante a tratar es el salario. Cuando hablamos del salario, es ese pago, esa remuneración que recibe el trabajador por su servicio, por su esfuerzo. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras dice que esta constituye la remuneración, el provecho o la ventaja correspondiente al trabajador y que es equivalente a ese derecho al salario que tiene el trabajador y que debe de ser ajustado según lo establecido constitucionalmente. Por otra parte, encuentran algunos beneficios que se tienen al salario, como lo son las bonificaciones, las horas extras, trabajos nocturnos, gratificaciones, entre otros beneficios que se tienen al salario como tal. Entre los tipos de salario los encontramos estipulados en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y nos dice que hay 4 tipos de salario. El primer salario es el salario por unidad de tiempo estipulado en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y es aquel que toma en cuenta el tiempo empleado para la realización de la actividad y no toma como medida o cálculo el resultado de la misma. Por su parte, el salario por unidad de obra, pieza o destajo es todo lo contrario al salario por unidad de tiempo. Aquí sí se toma aquí no se toma en cuenta el tiempo que se lleve para la realización de la misma, sino el resultado que se dé de tal obra. Cuando se encuentra estipulado en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Cuando hablamos del salario por tarea o comisión, estos salarios son aquellos en los que se busca un trabajador para que realice una actividad específica y aquí se toma como medida o cálculo el tiempo y el rendimiento que tenga el trabajador a la hora de realizar
tal actividad. En estos casos el patrono deberá publicar de forma visible en la entidad de trabajo con carteleras cómo será el cálculo de tales salarios, y también debe ser notificado de forma escrita al trabajador. Englobando al salario también tenemos el salario mínimo, que es aquel dictado por el Ejecutivo Nacional, que debe ser igual para todos los trabajadores tanto del sector público como privado que laboren en el territorio venezolano. Se debe cancelar en moneda de curso legal según el artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Tenemos otro tema en cuanto al retiro, que es esa manifestación de voluntad. Se podría decir que es otro derecho que tiene el trabajador a expresarse ante el patrono para poner fin a una relación laboral. Debe ser espontáneo, sin ningún tipo de coacción. Se encuentra estipulado en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Existen algunas causas de justificación ante el retiro. Es cuando el patrono comete algunos actos que atenten contra la integridad de la relación laboral, así como también del trabajador o de su familia. Tenemos como abusos a la probidad, tenemos acoso sexual, acoso laboral, faltas graves del respeto al trabajador o a su familia, entre otros que se encuentran plenamente contemplados en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Así también tenemos que ante el retiro, cuando es por tiempo indeterminado, el trabajador deberá dar un previo aviso a tal retiro, y se debe hacer cuando lleva un mes trabajando con el patrono, lo debe hacer con una semana de anticipación. Cuando lleva 6 meses trabajando con el mismo patrón, deberá dar un previo aviso a ese retiro de una quincena de anticipación, y cuando lleva más de un año deberá darlo con un mes de anticipación aproximadamente. En cuanto a la protección al salario, esto es un derecho que percibe el trabajador por ese esfuerzo para llevar a su hogar la alimentación o poder llevar esa vida digna. Tenemos que, como es un derecho que tiene el trabajador, tiene una amplia protección, no solo a nivel constitucional, sino también a nivel internacional. Esto se realiza con el fin de evitar que el trabajador o un tercero ejerzan mecanismos abusivos que perjudiquen al trabajador. Al mismo modo, pues, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 91, se refiere a que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad. De tal forma, el Estado garantiza el salario mínimo vital para todos los trabajadores, que sea igual tanto para el sector público como para el sector privado. Debe ajustarse cada año. Concatenado a ello, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que referente a ello tiene en su título 3 de la justa distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo, en su capítulo 4 de la protección del trabajo, del salario y las prestaciones sociales. Y que esto se enmarca en relación a lo recomendado por los convenios internacionales del trabajo con el fin de proteger el salario, y no solamente el salario, sino los derechos laborales en general. En cuanto a las utilidades, tenemos que es un beneficio que también percibe el trabajador, y debe realizarlo el patrono o la entidad de trabajo, y debe de ser del 15% del beneficio líquido que hubiese obtenido en ejercicio anual. Estos son equivalentes a 30 días a 30 días del salario, y como un límite mínimo y como un límite máximo de 4 meses según el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Tenemos dentro de las utilidades el bono de fin de año, que también es un pago que recae sobre las utilidades que realiza el patrono al trabajador con el fin, se cancelan los primeros 15 días de cada mes. Estos deben de ser equivalentes a la cantidad de 30 días de salario normal. Por otra parte, en cuanto a las jornadas de trabajo, tenemos en el artículo 167 del Código Civil, de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, que es el tiempo que dura a disposición del trabajador para realizar su tarea o actividad para la cual fue buscado en el hecho del proceso social de trabajo. Aquí el trabajador debe colocar anuncios donde se muestre las horas de descanso y los días de descanso. Tenemos las jornadas ordinarias, que es la jornada normal que realiza todo trabajador, que son de 5 días a la semana y 2 días de descanso continuo remunerados. Las jornadas parciales consisten en la convenida
cuando su duración normalmente fuera inferior a los de otros trabajadores. Tenemos jornadas diurnas que duran de 5 de la mañana a 7 de la tarde y no deberán exceder de los 8 días ni 40 horas semanales. Las jornadas nocturnas de 7 a.m. a 8 de la tarde, que no pueden exceder de las 7 horas diarias ni de las 35 horas semanales. En cuanto a las jornadas mixtas, comprenden periodos tanto diurnos como nocturnos. Estos no deben exceder de los 7 horas y media ni de las 37 horas y media semanales. Entre otras, tenemos las jornadas especiales o menores, que es cuando un trabajador realiza algún esfuerzo excesivo que podría poner en riesgo su vida y su bienestar. Tenemos jornadas continuas, como ya mencioné, son aquellas que no deberán exceder los límites ni semanales ni diarios. En cuanto a las vacaciones, tenemos que las vacaciones es otro derecho que tiene el trabajador, y esto se encuentra estipulado en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Trabajador, Trabajadores y Trabajadoras. Consiste en un periodo de disfrute que se le da al trabajador. Según el artículo 189 nos expresa que se da como en periodo, un periodo de descanso, un periodo de disfrute donde se le suma los días hábiles más el adicional si tienen a partir de un año, como un máximo de días adicionales. El bono vacacional es de 15 días de pago y tiene derecho a un bono adicional de un año con un máximo de días adicionales. En cuanto a las vacaciones colectivas, estas son aquellas que da el patrono a los trabajadores de forma general, es decir, por la suspensión de las actividades por un cierto número de días al año, y estas son imputables a las vacaciones que le correspondería normalmente al trabajador. Así tenemos que cuando termina una relación de trabajo encontramos las vacaciones no disfrutadas y vacaciones fraccionadas. Cuando hablamos de estas vacaciones son aquellas en las que el trabajador no pudo disfrutar de las mismas en el momento que laboraba con su trabajador, así que pide esa remuneración por parte del patrono para que se pueda ejercer ese derecho a esas vacaciones. Unas son remuneradas y las otras son fraccionadas en un año. Las encontramos estipuladas en el artículo 95 y 96 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadores. En referente a las prestaciones sociales, tenemos que esta es un derecho que tienen los trabajadores de una u otra manera, porque se les recompensa la antigüedad de trabajo que tienen en la entidad de trabajo o con un mismo patrono. Estas se calculan tomando en cuenta el último salario devengado por el trabajador en el momento de la terminación de la relación de trabajo. En cuanto a la estabilidad laboral, el artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras nos expresa que es un derecho que tiene el trabajador de permanecer en el trabajo sin ser despedido. Tenemos la estabilidad laboral absoluta, la cual es ese derecho que tiene de incorporarse al trabajo del cual fue destituido por parte de su patrón sin causa previa, y sin causa previa puede volver a este trabajo, incorporarse nuevamente. En cuanto a la inamovilidad laboral, es aquella que se da en condiciones especiales, como mencioné al principio, como en el furo maternal, furo paternal y inclusive en la adopción. Tienen o están investidos de esta inamovilidad laboral. Es una protección especial que se da en condiciones especiales. El artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras nos expresa que los trabajadores protegidos de esta inamovilidad laboral no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados de su cargo, lo cual deberá ser previamente calificado por el inspector del trabajo. Por otra parte, en relación a estos dos últimos temas, tenemos algunas diferencias que se dan entre ellos. Tenemos que la estabilidad laboral permite, o la ley permite en la estabilidad laboral, que las partes puedan llegar a un acuerdo para que el trabajador acepte el despido y el patrono cancele una remuneración por ello, mientras que en la inamovilidad laboral la ley no contempla esta posibilidad, pero tampoco se niega a que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes y puedan
terminar la relación de trabajo. En la estabilidad laboral, como una segunda diferencia, tenemos que el procedimiento se lleva ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución, mientras que en la inamovilidad laboral el procedimiento se lleva frente al inspector de trabajo. Como tercera diferencia tenemos que la estabilidad laboral por su naturaleza es permanente, mientras que la inamovilidad laboral por su naturaleza es excepcional y temporal. En la estabilidad laboral se necesita de una previa autorización para poder realizar un despido de una autoridad estatal competente, mientras que en la inamovilidad laboral no se necesita de una autorización de un órgano competente para realizar tal despido, o si se necesita. Muchas gracias.